Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net. Os voy a explicar cuál va a ser el funcionamiento de este seminario. En primer lugar, se va a celebrar la ponencia que aproximadamente va a durar unos 45 minutos. Como sabéis, el tema de hoy es Oracle Hyperion Performance Management para reporting de gestión. Nuestro ponente de hoy va a profundizar en qué es el reporting de gestión y qué oportunidades nos ofrece, analizando cuáles son sus claves principales y los ámbitos en que se puede mejorar. También nos describirá, entre otros temas, cómo desarrollar de forma eficiente un sistema de reporting de gestión. Acto seguido vamos a empezar una mesa redonda en la que todos vosotros podéis participar formulando vuestras preguntas. Lo podéis hacer vía voz IP clicando en el botón Raised Hand, es el botón que tiene una mano dibujada que vais a encontrar en vuestro panel de control, o también podéis hacer las preguntas escribiéndolas en la casilla Questions. Si optáis por esta vía, yo las voy a leer al ponente. Deciros que, como siempre, este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar muy próximamente en nuestro repositorio de webinars demosdesoftware.com. Allí vais a poder recuperar este seminario y ver que los contenidos están clasificados por capítulos, de forma que os sea muy fácil encontrar aquello que más os interese. También en demosdesoftware.com podéis ver otros webinars que hemos ido celebrando con Oracle. También el seminario de hoy, como siempre, lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, videosit.com, todo con letras. Pues bien, dicho esto, voy a presentar ya a nuestro ponente de hoy. Él es Adolfo Martín, Principal Sales Consultant de EPM de Oracle. Adolfo, te voy a abrir ya el micrófono. Ya lo tienes abierto, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya estamos a punto. Te voy a pasar los mandos para que puedas empezar tu ponencia. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos los que estáis conectados. El tema de hoy es el reporting de gestión. Vamos a hablar de en qué consiste, primero, después algunos aspectos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un reporting de gestión de forma eficiente. Y por último, vamos a ver cuáles son algunos ámbitos en los que la mejora nos puede, o la tecnología, perdón, nos puede ayudar a mejorar cómo lo realizamos, para terminar con algunas conclusiones pues sobre cómo llevar a cabo de forma eficiente este reporting de gestión. Para empezar, un segundito. Nuestra agenda es la siguiente. Primero vamos a ver qué tiene de especial el reporting de gestión, en qué consiste. Después vamos a ver qué relación tiene con el Business Intelligence. Veremos también cómo puede ser un mundo totalmente independiente o tener mucha relación con el Business Intelligence en función del tipo de reporting que queramos hacer. Después veremos algunas claves y principales ámbitos de mejora dentro de este reporting de gestión. Y por último, vamos a ver algunas conclusiones, algunas ideas que nos pueden ayudar a mejorarlo. ¿Qué tiene de especial el reporting de gestión? ¿Por qué es algo que aparentemente en apariencia es tan sencillo, pero en la práctica pues no es tan fácil de llevar a cabo? Bueno, pues para empezar tenemos que entenderlo como un proceso, que no siempre es todo lo sencillo que debería, porque los orígenes de datos suelen estar muy dispersos, solemos tener muchos orígenes de datos y esto la verdad es que complica todo lo que es el origen de este reporting de gestión. Lo único que tenemos que hacer, o una de las cosas que tenemos que hacer con todos esos orígenes de datos, es la realización de actualizaciones frecuentes. El problema de reporting de gestión es que casi todo nos lo piden para ayer, algunas cosas para mañana, si tenemos suerte, pero en todo caso estamos hablando de plazos muy, muy cortos. Una de las cosas que debemos tener en cuenta para que este proceso se haga de la mejor forma posible es que las cargas, las actualizaciones de nuestro sistema deben estar controladas, pero deben hacerse de una forma muy flexible. Después, lo que tenemos que hacer es analizar esas informaciones, ver si hay desviaciones con respecto a lo previsto,
Algunas necesidades de simulación son importantes porque en algunos casos, pues bueno, podemos querer replantear cómo podría ser la realidad de mi empresa en base a diferentes supuestos que podrían suceder. Y este proceso es cíclico. Probablemente después de hacer todos esos análisis de desviación, esas simulaciones, nosotros necesitamos nuevas actualizaciones, necesitamos cargar nuevos datos, probablemente hayamos descubierto que algunos datos no han llegado de la forma correcta. En general, lo que vamos a necesitar es que estas actualizaciones se realicen de forma muy rápida y, repito, de forma muy flexible. Al final, lo que vamos a hacer con toda esta información es compartirla. Compartirla no solo, como veis aquí, con directivos, mandos intermedios, en la medida de lo posible con todas las personas que puedan requerir la información que estamos manejando. Al final lo que tenemos es un proceso en apariencia muy sencillo, pero que, dados los cambios que se solicitan bastante a menudo, la dispersión de la información de origen y, bueno, en general las prisas con las que necesitamos hacer absolutamente todo, pues todo adquiere cierta complejidad. Dentro de este mundo, dentro del ámbito del reporting de gestión, es habitual usar también herramientas de Business Intelligence. Las herramientas de Business Intelligence nos van a permitir, lo veremos más adelante, extender el uso de esta información de forma que muchas más personas, muchas más personas dentro de nuestras empresas sean capaces de ver y de analizar esta información, cada uno en base a pues, su seguridad, las necesidades que tiene cada una de las personas que acceden a la información, pero lo que vamos a necesitar es compartir esta información con varias personas, a veces con bastantes personas dentro de nuestra empresa. Y para ello pues realizaremos seguramente informes que nos van a indicar pues cuál es la tendencia probablemente de la información, de los ratios, de los datos que estamos manejando en los últimos periodos, donde vamos a poder comparar unas versiones con otras, etcétera. Esos son los informes al final. Vamos a hacer cuadros de mando magníficos, ¿no? En los que vamos a ver cuál es la situación actual y lo veremos con formatos pues, que nos permiten estas herramientas, que suelen ser bastante avanzados. Y en general lo que buscamos en los cuadros de mando es de una forma muy visual, tener un vistazo, poder echar un vistazo rápido a cuál es el estado de la información que nosotros estamos analizando. Pero claro, dentro del mundo del Business Intelligence, uno de los posibles inconvenientes es que la realización de cambios pues no suele ser sencilla. Realmente esto es por dos principales razones. Uno es el repositorio sobre el que residen habitualmente estos datos, dónde está la información al final, y otro, la forma en que se hacen los informes, la forma en que se crean los informes dentro del mundo de Business Intelligence de forma habitual, ¿vale? Estoy generalizando bastante, pero esto es algo que habitualmente se da en prácticamente todas las empresas. Bueno, vamos a empezar por el primero de los aspectos. ¿Qué complejidad o qué posibles complejidades tiene el sitio donde reside la información? Bueno, pues esto es una vista simplificada del aspecto que puede tener un Data Warehouse normal, bueno, relativamente sencillo. Como veis, en un Data Warehouse, en un repositorio, es habitual que existan gran cantidad de tablas, todas relacionadas entre sí, y esta es la lógica que técnicamente tiene toda la información que nosotros estamos analizando. Una de las ventajas que nos ofrecen las herramientas de Business Intelligence es que el usuario que accede a esta información no tiene que ver toda esta maraña de tablas. Lo que va a ver es listados donde de forma muy sencilla va a poder elegir lo que quiere. Pero lo que tenemos que entender es que esta complejidad existe. Y dada esta complejidad, vamos a verlo con un ejemplo un poco más sencillo. Un ejemplo como este. Yo tengo una serie de tablas donde reside mi información, están vinculadas entre ellas, en algunos casos necesito trasvase de información de unas a otras para que todo pueda estar completo. Y ahora imaginemos que lo que queremos es analizar la información de Albaranes, que está en el centro, en base a un nuevo eje de análisis. Por ejemplo, por familia de productos o por proveedor. El problema que tendría ese nuevo análisis es que me va a obligar a revisar toda la estructura de tablas que hay en mi sistema.
Esta es la razón por la que habitualmente cuando nosotros pedimos una modificación, pues las cosas no se hacen en el momento. A veces cuando estamos solo desde el punto de vista funcional de quien hace una nueva solicitud nos puede parecer que llevarla a cabo pues es relativamente sencilla, pero tenemos que entender que todo lo que hay detrás, por muy simple que nosotros lo veamos desde nuestro punto de vista, pues tiene cierta complejidad, en algunos casos mucha complejidad. Y añadir un nuevo eje de análisis, añadir algo nuevo en nuestro análisis, en nuestros informes, pues no siempre es sencillo. Una complejidad añadida que habitualmente se presenta es que la solución a un problema funcional debe llevarse a cabo desde un punto de vista técnico. Y muchas veces entre quien formula la pregunta o el requerimiento y quien resuelve ese requerimiento, pues hay un gap, hay una falta de entendimiento que puede llevar pues a que esto se retrase aún más. Después tenemos otra situación que debemos resolver. Estamos hablando siempre hasta ahora de cómo analizar la información de lo que ya tenemos en nuestra empresa, pero el ámbito del reporting de gestión está muy vinculado con las simulaciones. Es decir, muchas veces cuando nosotros recibimos la información, la analizamos, una de las primeras cosas que planteamos es, bueno, y de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Los datos son los que son, las desviaciones son las que son, y nosotros, bueno, pues un requerimiento que podríamos tener, algo normal, es tener la posibilidad de simular, de hacer una pequeña previsión o una gran previsión al nivel de detalle que queramos sobre lo que sucederá de aquí en adelante. A un plazo corto, a un plazo largo, todo depende del tipo de análisis que nosotros queramos hacer. Bueno, pues lo habitual en estos casos es que nos llevemos todo a Excel, nos traemos toda la información y sea ahí donde realicemos estas simulaciones. Es decir, que hemos invertido en un sistema que automatiza de alguna forma estas cargas, hemos invertido en un sistema que de alguna forma nos va a responder a las necesidades que tenemos, hemos invertido en un sistema que nos va a permitir con seguridad extender todo este reporting y cuando yo quiero realmente hacer tareas propias del reporting de gestión o hacer simulaciones, lo primero que tengo que hacer es llevármelo todo a Excel. Con lo cual lo que estoy haciendo es replicar de nuevo el problema que tenía al inicio. Vuelvo a tener la información dispersa, vuelvo a tener la información de forma no controlada y aparecen pues nuevos problemas. Lo vamos a ver aquí. Casi todo el reporting, sobre todo en control de gestión, en el reporting de gestión, lo hacemos en algo parecido a lo que estáis viendo, en una hoja de cálculo. El problema es que estamos utilizando, vamos a empezar por las ventajas. La hoja de cálculo es magnífica. Yo la uso en mi casa para para llevar la contabilidad de, el saldo de mi banco, por ejemplo, los gastos, los ingresos que voy teniendo. Últimamente más gastos que ingresos, pero bueno, todo llegará. Y la hoja de cálculo es magnífica porque me permite pues cargar la información de forma muy sencilla, me permite hacer gráficas bastante vistosas y me permite tener un control bastante avanzado de cómo se está comportando la información que yo manejo. Pero claro, mi casa es mi casa y una empresa es una empresa. ¿Vale? Entonces, el problema que tiene la hoja de cálculo es que es algo que está desconectado. No está habitualmente lo que estoy utilizando directamente conectado a mi origen de datos, sino que yo hago una carga que habitualmente además es copiar y pegar, lo cual puede conllevar errores. Tengo riesgos de seguridad. Esta hoja de cálculo está en mi ordenador. Probablemente yo se la quiera enviar por correo a alguna persona. Y bueno, existen medidas de seguridad para permitir que, que las personas vean lo que yo quiero que vean, pero la hoja de cálculo tiene serios riesgos a la hora de manejar la información y a la hora de gestionar la seguridad. Como decíamos antes, todo sistema en el que la parte manual tenga cierta importancia está sujeta a posibles errores. Tengo un problema sobre todo también cuando quiero escalar en dos sentidos, en el sentido de compartir esta información con más personas
o empezar a manejar volúmenes más elevados de información. Las hojas de cálculo con volúmenes elevados de información empezamos a ver más en el rendimiento y en algunos casos pues directamente hacen imposible este análisis. Y por último, los niveles de control y de auditoría de una hoja de cálculo, bueno, pues no son los mismos que en herramientas que están pensadas para este tipo de análisis. ¿Cuáles son las claves para resolver lo que solemos hacer menos bien, digamos, en el reporting de gestión? Bueno, pues la primera está clara. Tenemos que escapar de Excel. Escapar, pero no completamente. Es decir, Excel es una herramienta y sigue siendo una herramienta magnífica para mostrar la información, para dar formato a la información, para analizar, para que cada uno de los usuarios de mi sistema sean capaces de analizar la información. Es decir, voy a escapar de Excel como herramienta donde hago absolutamente todo, pero lo que voy a buscar es un sistema que esté totalmente integrado, no ya con Excel, sino con el resto del paquete Office, por ejemplo con PowerPoint, para poder compartir la información desde un PowerPoint, con Word, incluso si tengo que hacer alguna revisión, si tengo algún proceso de aprobación, etcétera, poder aprovechar también el uso de Outlook para el envío de correos electrónicos, tareas, etcétera. Vamos a ver un primer ejemplo de algo que podría hacer con una herramienta algo más avanzada de control de gestión. Yo estoy en un PowerPoint que estoy utilizando para presentar y lo que voy a hacer ahora es abrir una posible herramienta de análisis. Vamos a abrir un programa, vamos a abrir la hoja de cálculo. Cuando yo abro Excel, en un sistema de reporting integrado, pues lo primero que voy a hacer es indicar cuál es el origen de datos, qué datos quiero analizar. Siempre seguridad. Me voy a tener que autenticar de alguna forma, voy a decir quién soy y en función de esos parámetros que estoy introduciendo, el sistema va a saber a qué puedo tener acceso. Para empezar me propone un primer análisis, me propone algunos datos para analizar, pero si yo lo que quiero es empezar un análisis donde quiero ser yo quien elija lo que voy a ver, pues puedo, por ejemplo, borrar absolutamente todo. Si yo conozco mi información, pues bueno, yo puedo saber que, por ejemplo, tengo unos datos que se llaman ventas, existe un mes que se llama enero, y no tengo más que escribirlo en mi herramienta para indicarle qué es eso lo que quiero ver. Como veis, yo puedo utilizar la hoja de cálculo para acceder a la información y no necesito hacerlo a través de una carga compleja. El sistema está accediendo directamente a mis datos con seguridad, con control y de una forma muy sencilla. Cualquier usuario que tenga acceso a esta información puede ser capaz de seleccionar qué es lo que quiere ver. Ahora, por ejemplo, puedo dar más información, voy a dar más información sobre lo que quiero ver. Ya le he dicho que quiero ver las ventas de enero. Bueno, pues ahora voy a indicar, por ejemplo, pues, no sé, voy a ver el dato mensual y lo que quiero es ver datos reales. Vuelvo a refrescar y ya tengo aquí los datos de enero, de ventas, etcétera. Voy a ver ahora un presupuesto para hacer la comparación y como veis, de forma muy sencilla, he sido capaz de pedir los datos de ventas para el mes de enero, del mes en curso, y he podido comparar cuáles son mis datos reales y mis datos presupuestarios. Como veis, estoy utilizando la hoja de cálculo para lo que vale, para lo que mejor me puede servir. Es un entorno con el que ya estoy familiarizado, sobre el que dar formatos pues es relativamente sencillo, y con una herramienta adecuada yo podría ser capaz de una forma muy sencilla solicitar la información que yo requiera en cada momento. Vamos a hacer algunos cambios sobre lo que estamos viendo. Voy a indicar que estos datos pasan a ser mi punto de vista, algo que yo puedo seleccionar en cada momento. Y simplemente pulsando doble clic con el ratón, yo puedo ir haciendo esto que llamamos drill, es decir, navegar hacia el detalle, hacia más detalle, menos detalle sobre mi información. Voy a ver el margen completo, voy a ver los gastos y puedo analizar la información para cada uno de los trimestres. Como veis, una vez he seleccionado lo que quiero ver, cambiar
Todo lo que estoy presentando en pantalla, cambiar el análisis que estoy haciendo, es bastante sencillo. No tengo más que hacer clic de ratón para ir cambiando el punto de vista, para ir cambiando lo que yo estoy solicitando de mi sistema de gestión. Podemos ir haciendo más cambios. Vamos a ver. Puedo, por ejemplo, insertar una nueva fila, modificar lo que estoy viendo en filas y columnas, y ahora, por ejemplo, voy a ver para el primer semestre los datos reales y para el segundo semestre los datos de mi presupuesto. Esto es muy sencillo de hacer, como veis, con una herramienta como esta. Yo directamente estoy indicando justo encima del primer y segundo trimestre que esto que quiero ver son datos reales. En el tercer y cuarto trimestre estoy indicando que quiero ver el presupuesto. Y directamente, bueno, pues yo puedo añadir no solo formatos, sino fórmulas de Excel. Yo puedo ir pidiendo información, ir formulando sobre esta información y, si así lo quiero, pues dar formato. ¿Vale? Puedo cambiar el formato de celda, puedo poner, quitar decimales, cambiar el ancho de las columnas. Lo que puedo hacer con Excel, lo puedo hacer con esta herramienta. Estoy en una hoja de cálculo. Como veis, es muy sencillo cambiar lo que estoy viendo. Ahora borramos esta información. Yo puedo ir cambiando lo que quiero ver. Ahora estoy viendo solo datos reales. Y en general los cambios en los datos que estoy viendo de mi sistema de control de gestión, como veis, son muy sencillos. Ahora, por ejemplo, voy a ver todo el margen, comparando real y presupuesto, para el total año, y lo que voy a hacer es analizar por producto. Voy a analizar solo las ventas, para no tener un número muy elevado de filas. Y como veis, lo que estoy viendo aquí lo veis aquí, datos de ventas para un periodo concreto, para todas mis regiones, por productos. Bueno, pero ahora un problema que puedo tener es que lo que estoy viendo aquí son los códigos de mis productos. Mi sistema de control de gestión puede contemplar que la información por producto esté detallada en base a los códigos o me indique la información de los códigos de esos productos. Y esto, bueno, pues a algunos usuarios les puede ser útil, pero probablemente otros usuarios necesiten ver aquí algo más de información. Ver, por ejemplo, cómo se llaman estos productos. Para cambiar, como lo veo, no tengo más que decir que quiero verlos con otros alias, con otras descripciones, y lo que estaré viendo es exactamente la misma información, pero en base a las etiquetas, a los nombres de estos productos. Y también lo puedo utilizar, por ejemplo, para ver la información en otros idiomas. Voy a entrar y estoy viendo exactamente la misma información y lo único que he hecho es cambiar el idioma en el que veo los datos. Ahora estoy viendo los datos con los nombres de los productos en español, ya no están en inglés. Los nombres de los periodos que estoy viendo ya están en español, no están en inglés, y todo el resto de los ejes los veo en español. Es decir, toda la información puede analizarse en base, y lo estamos viendo, por ejemplo, a códigos de cada uno de los componentes, a descripciones en distintos idiomas o cuántas indicaciones esté dando, cuántos atributos, cuánta información esté dando de cada uno de los elementos que componen mi sistema de reporting. Voy a ver ahora algo más agregado y lo siguiente que voy a hacer, pues bueno, vamos a ir cambiando formatos como lo haríamos en una hoja de cálculo normal y corriente. Y algo importante, decíamos, integrado con Office. Bueno, pues voy a copiar esta información. La copio. Vuelvo a mi PowerPoint. Y lo que voy a hacer es pegarla. Fijaos, lo que estoy haciendo es, copiando y pegando, conseguir que una presentación, vamos a dar formato también, vamos a poner esto un poco más centrado. Pero lo que estoy consiguiendo es que una información que reside en mi sistema de control de gestión pueda formar parte también de una presentación. Una presentación que hoy podría estar presentando unos datos, podría estar mostrándome unos datos y mañana, bueno, pues a lo mejor contiene otros datos. No tengo más que refrescar esta información para que esos números se actualicen cada vez que yo lo quiera dentro de mi presentación. Y ahora podemos continuar. Ya tengo dentro de mi presentación un informe que presenta las ventas, comparando realidad y presupuesto, de cada una de las familias de productos que yo estoy comercializando. Bueno, pues tengo un sistema que puede aprovechar la hoja de cálculo, es decir, no renunciamos a todo lo que tiene la hoja de cálculo.
y lo que hace es aprovechar la hoja de cálculo como pues la última capa, la capa donde yo presento la información, donde yo soy capaz de analizarla, etcétera. ¿Qué otros requerimientos necesito por parte de un sistema de reporting de gestión? Bueno, pues que me permita de alguna forma modelizar, y esto sirve para hacer simulaciones, pero también para hacer pues contabilidad de costes, por ejemplo, para generar nuevos ratios de gestión, etcétera. ¿Y qué requisitos o qué se puede requerir para todas estas necesidades? Pues lo primero, que me permita entender la información, es decir, analizarla, saber de dónde viene, etcétera. Debe permitirme tocar, debe permitirme cambiar mi punto de vista y en algunos casos, pues si yo lo quiero, si ese es mi requerimiento, directamente modificar a mano alguna de la información, por ejemplo, la que utilizo como base para mis supuestos. Y por descontado, me debe permitir hacer cálculos y no solo es bueno que me permita hacer cálculos de una forma rápida y eficiente, sino que además sea un usuario funcional quien maneje todos estos cálculos. Vamos a verlo con otro ejemplo. Voy a entrar en una hoja de cálculo. Vamos a ver un segundito que la encuentre. A ver, por aquí. Abrimos de nuevo Excel y vemos una hoja de cálculo que puedo estar utilizando yo directamente para hacer una simulación de mi posición de tesorería, donde estoy viendo algunos de mis clientes y donde puedo analizar qué sucede si cambian los periodos de cobro. Yo ya tengo claros cuáles son... un segundito, ¿veis? Yo puedo ir refrescando la información, yo tengo claros cuáles son mis supuestos y puedo ir refrescando la información en base a los supuestos que yo estoy introduciendo. Tengo aquí una aplicación que me está permitiendo tener todos mis flujos de caja, controlar el estado con bastante detalle de mi deuda y hacer determinadas simulaciones a partir de una realidad. Es decir, a partir de las ventas que yo tengo, a partir de las compras que yo tengo que hacer, controlar cuál es mi posición de tesorería en los siguientes meses. Vamos a seguir, puedo ver el detalle de cuál es la información y puedo, por ejemplo, veis, directamente en el detalle escribir, pues que no quiero ver con este cliente, sino que lo quiero ver con otro cliente, cambiar directamente lo que quiero ver desde aquí. Yo una vez he indicado lo que quiero, no tengo más que refrescar. Como ves, no estoy utilizando virguerías para que veáis que aquí no se usan macros, porque claro, podríamos haber hecho algo más sofisticado si quisiéramos, pues con desplegables de Excel, utilizando más funcionalidades de Excel. Lo que estamos haciendo aquí es dejarlo lo más sencillo posible para que directamente en determinadas celdas, escribiendo lo que quiero, lo habéis visto antes, cómo se hacía desde el principio, yo pueda ser capaz de analizar la información que en cada caso pueda necesitar. Vamos a cambiar, por ejemplo, algunos de los supuestos de mi modelo. Veis que la información es la que debe estar. Y vamos a cambiar, por ejemplo, cuáles son los periodos de cobro para alguno de mis clientes, por ejemplo este. Ahora voy a cobrar a 3 meses, este un mes. Simplemente tengo que guardar los datos y ya tengo la información lista para ser analizada. Ya tengo mi simulación y puedo ir viendo cómo se comportan estos importes a cobrar a lo largo de los próximos meses y, bueno, no solo los importes a cobrar, sino el resto de mi información. Desde aquí voy a controlar, puedo ver el detalle de lo que he modificado. Fijaos cómo cambia la información. Y en general tengo un sistema que me va a permitir simular de una forma muy sencilla y hacerlo, si así lo quiero, incluso desde una hoja de cálculo. Muy sencillo. Vamos a verlo ahora exactamente igual, pero desde un sistema que nos va a permitir acceso desde una página web, ¿vale? Yo no solo tengo acceso, un segundito, no solo tengo acceso desde Excel, sino que además tengo acceso desde otras aplicaciones que me permiten explotar la información. Voy a acceder ahora a una página web que está accediendo exactamente a la misma información. Decíamos antes, una de las grandes ventajas es que voy a tener la posibilidad de compartir la información de una forma más sencilla. Bueno, pues esta es una forma de compartir. Voy a ver mi cuadro de mando de tesorería y desde aquí directamente puedo controlar, bueno, pues por ejemplo,
cuál es mi posición de deuda, cómo está mi deuda para cada uno de los clientes que tengo, de mis proveedores, etcétera, y puedo analizar determinados ratios de una forma muy sencilla y siempre accediendo al mismo dato. Aquí veis, por ejemplo, algunos datos de endeudamiento, en este caso por semanas. Puedo cambiar en cada uno de los informes lo que estoy viendo y analizar la información desde distintos puntos de vista. En este caso por países, por ejemplo. Aquí tengo las posiciones con cada uno de los clientes que yo estoy analizando y puedo controlar las previsiones. Esta es la misma previsión que teníamos antes, pero, por ejemplo, visto desde una página web. Desde aquí también podría simular. Yo tengo aquí exactamente los mismos supuestos que tenía en la hoja de cálculo y tengo la posibilidad, si así lo quiero, de modificar esos supuestos y ver cómo queda la información después de esa simulación. Es decir, que lo mismo que podría hacer desde una hoja de cálculo, lo puedo hacer también desde una página web. A la hora de explotar la información, a la hora de analizar la información, pero también a la hora de simular, lo cual es bastante importante. Aquí tenemos alguna otra información, una proyección de cómo van a comportarse mis cobros, por ejemplo mis pagos, etcétera. Y estas son cosas que puedo tener de una forma relativamente sencilla. Vamos a salir ahora y vamos a continuar. Bueno, pues ya hemos visto cómo utilizar la hoja de cálculo para hacer simulaciones. Hemos visto cómo utilizar la hoja de cálculo para hacer, por ejemplo, un análisis de mi posición de tesorería. Y hemos visto cómo esta misma información puede ser utilizada para explotar o para realizar otras simulaciones también desde una página web. ¿Qué más necesito? Bueno, tenéis que tener en cuenta, y lo decíamos antes, que un sistema de Business Intelligence habitualmente está utilizado para analizar información, es muy útil para presentar la información, pero a veces los informes propios del reporting de gestión tienen cierta complejidad que es muy difícil salvar con un informe normal. Y las decisiones estratégicas no se basan en lo que yo tengo, sino en cálculos que tengo que hacer sobre la información de la que ya dispongo. Por ejemplo, estáis viendo aquí un informe que yo puedo haber hecho donde por distintos ejes estoy viendo los datos de ventas y otros ratios que yo puedo querer calcular sobre la marcha, que llamamos cálculos, bueno, cálculos analíticos, cómo está la información acumulada en lo que llevo de año, en lo que llevo de trimestre, cuál es su comportamiento comparado con mi previsión, con lo que sucedió el año pasado, etcétera. Otro aspecto importante, tener de una forma sencilla no solo el dato del periodo en el que estoy, sino el dato acumulado desde el mes de enero, el dato acumulado desde el principio de mi año fiscal, que no tiene por qué ser el mes de enero, dato acumulado del trimestre en el que estoy o comparado con el periodo anterior, etcétera. Bueno, en un sistema de Business Intelligence lo habitual es que este tipo de datos sean relativamente difíciles de conseguir en un informe, de configurar en un informe. En un sistema de reporting de gestión basado en un sistema OLAP, por ejemplo, una de las ventajas que tengo es que todo esto puede estar precalculado. Es decir, que yo puedo en cualquier momento seleccionar, ver el dato del mes, el dato acumulado al trimestre en el que estoy, el dato acumulado del año, etcétera. Y esto es muy sencillo y lo puedo tener precalculado si así lo quiero para que ese análisis, la solicitud de esa información, incluso si se hace de un sistema de Business Intelligence, sea mucho más sencillo y mucho más rápido. Otro ejemplo, si yo tengo reglas de agregación que tengan cierta complejidad, cuando yo agrego lo que llamamos agregar la información en base a mis ejes, pues no todo tiene por qué ser una suma, pueden ser medias, ¿vale? Pueden ser medias ponderadas, puede ser que en un agregado lo que yo quiera es el máximo, el mínimo. Por ejemplo, el dato de un trimestre, en algunos casos será la suma de los meses que componen ese trimestre, en otros casos podría ser el dato del último mes, y en otros casos podría ser la media. Para ir a un ejemplo concreto, si lo que yo quiero es analizar las ventas, bueno, pues las ventas del primer trimestre, son claramente las ventas de enero, más las de febrero, más las de marzo. Pero si yo lo que quiero es analizar cuántas personas hay en mi empresa, tengo que saber que las personas que hay en mi empresa son las personas que hay en el último momento, no la suma de las personas que hay en enero más las personas que hay en febrero
más las que hay en marzo. Cosas tan aparentemente sencillas como esta, en un sistema que no esté preparado para soportarlo, pues pueden tener cierta complejidad. En una hoja de cálculo, si solo uso la hoja de cálculo, es bastante complicado, y en un sistema de Business Intelligence normal, bueno, pues también puede serlo. Todos los cálculos que puedo hacer en un sistema de reporting deben permitirme que de forma sencilla pueda llegar a ratios habitualmente financieros, pero bueno, no solo ratios financieros, que me lleven a la elaboración o que me permitan elaborar todos los informes que yo necesito, se realicen de la mejor forma posible. Por ejemplo, cálculos de divisas, realizar funciones financieras, como decíamos, distribuir la información en el tiempo pues en base a previsiones pasadas, hacer análisis de rentabilidad, hacer extrapolaciones en base a simulaciones estadísticas, etcétera. Todas estas cosas deberían ser sencillas desde un sistema de reporting de gestión. En un sistema de reporting de gestión, por ejemplo, cuantificar con detalle los datos, los beneficios que tiene cada uno de mis proveedores, cada uno de mis clientes, cada una de las referencias que yo estoy vendiendo, por ejemplo, debería ser relativamente sencillo. No solo acceder a esta información, sino a veces generarla, hacer pues un ABC, una distribución de costes, etcétera. Todo debería ser perfectamente realizable desde un sistema de reporting de gestión. Y, muy importante, decíamos al principio, las cargas deben estar muy controladas. Pero a la vez debemos tener un sistema que permita hacerlo de una forma flexible. A la hora de importar la información, bueno, pues debería poder hacerlo desde cualquier fuente y eliminar en la medida de lo posible procesos manuales, estos procesos de copiar, pegar, etcétera, para asegurarnos que el dato es exacto. Deberíamos ser capaces de validar de una forma automática o bastante automatizada la consistencia de esa información. Y por último, realizar controles financieros o de otro tipo durante la carga que nos permitan tener lo antes posible pues contemplado la posibilidad de que pueden existir excepciones, que los datos de origen pueden estar mal o puede haber habido algún problema en la carga. Y esto debería ser posible desde un sistema que me permita hacerlo de una forma rápida y, si así lo quiero, descentralizada. Por ejemplo, puedo tener un sistema en el que la carga de datos, si así lo quiero, puede estar de alguna forma descentralizada y en el que en todo momento yo pueda tener en un vistazo, pueda conocer cuál es el estado de esas cargas, quién ha terminado de cargar, qué parte está ya cargada, qué parte ha tenido problemas, qué parte pues no ha salvado los controles de validación, etcétera. Vamos a verlo desde un ejemplo, pero no desde el punto de vista de quien administra, sino desde el punto de vista de quien ve esta información. Vamos a acceder a una plantilla. Lo hacemos de nuevo desde Excel. Un segundito. Vamos a ver una plantilla donde veo la información de unos datos contables y voy a refrescar un segundito para que se me presente la información actualizada. Ya me he validado en el sistema, lo he hecho antes. Y ahora veo la información actualizada. Estoy viendo los datos de la realidad para una de mis filiales y en un año fiscal concreto. Si yo cambio y refresco, veo la información de otra filial, puedo ver los datos de las previsiones. En el caso de las previsiones, si así lo quiero, bueno, pues puedo cambiar la información. Vamos a quitar estos datos que ahora tienen mis previsiones. Un segundito. Borramos. Y voy a modificar, por ejemplo, directamente desde aquí el dato de una previsión. En este caso, lo que voy a elegir es un reparto mensual en base a los días que tiene cada uno de los periodos y voy a elegir que el valor anual sea, por ejemplo, de 52.000 euros para esta partida. Yo envío la información a mi sistema y, como veis, ha hecho el reparto en base al driver que yo le he introducido. Yo no tengo por qué rellenar absolutamente toda la información. Esta información se puede introducir en base a un dato que yo luego reparta. Vamos a volver otra vez al dato de la realidad que yo estaba analizando y, si os fijáis, está recuadrado.
Este recuadro lo que me está indicando es que ha sido cargado desde un sistema controlado que va a gestionar mis cargas. Como veis, yo puedo pedir el detalle del dato y lo que hace es abrirme un navegador que me va a permitir ver cuál es el detalle de dónde viene esa información. Tengo control desde quien administra, pero también, si así lo quiero, desde quien tiene que explotar la información. Yo tengo aquí un dato que puede chocarme. Es un dato, como veis es exactamente el mismo. Lo que he hecho es navegar al detalle de esa información y lo que me va a presentar este informe es de dónde viene ese dato. Dentro de mi sistema transaccional, bueno, pues puede estar referido a estas 5 transacciones o estos 5 grupos de transacciones. Desde cada uno de ellos yo puedo ver, por ejemplo, cuáles son las transformaciones que ha sufrido esta información. Veo pues que la cuenta en el transaccional tenía un código, aquí tiene otro, la regla que he utilizado para convertirlo, el país, el segmento que estoy analizando, etcétera. Puedo ser capaz de ver directamente desde el sistema de explotación también cuál es el origen directamente de esta carga. En este caso es un fichero plano que contiene todo lo que estáis viendo. Incluso si mi origen es un fichero plano, yo puedo controlar qué se está haciendo con esa información y puedo delegar, puedo permitir que quien está explotando esa información también participe en ese análisis de forma que sea mucho más sencillo para él controlar la veracidad de este dato y bueno, la calidad de la información que está analizando. Este es otro ejemplo de algo que puedo hacer con un sistema de reporting de gestión avanzado. Por último, yo necesito ser capaz de compartir, lo veíamos antes, y compartir qué ventajas tiene para un usuario funcional. ¿Qué ventaja puede tener compartir esta información? Bueno, pues que el reporting operacional puede ampliarse con respecto a la información que yo voy a poder manejar y también con respecto a quiénes van a ser los usuarios de esa información. Me va a seguir dando autonomía en el mantenimiento y yo voy a poder explotar esa información. Bueno, aquí citamos SAP como transaccional, pero información de cualquier sistema transaccional y de cualquier otro origen de datos. Lógicamente estos sistemas suelen estar muy integrados con el sistema transaccional, pero tenemos que tener en cuenta que existen muchos otros orígenes de datos. Además, todo esto lo haré con seguridad. Tengo la certeza de que cada persona estará accediendo a lo que debe acceder. Y con control, tengo control sobre la información. Desde sistemas también tiene ventajas, no solo desde el usuario funcional. Voy a poder cubrir todas las necesidades de mis usuarios, voy a reducir las peticiones y ordenar las peticiones que estoy haciendo a mi sistema transaccional y voy a tener un sistema integrado con ese transaccional que va a evitar muchos procesos manuales y va a evitar mucho trabajo repetitivo. Y además puedo tener un sistema coherente con la arquitectura actual del sistema, es decir, no hay que modificar nada de lo que tenemos hasta ahora. Vamos a tener un sistema que se va a adaptar a la arquitectura de sistemas, a la arquitectura técnica que nosotros estamos manejando. Vamos a ver otro ejemplo. Perdón. Ya para terminar, de cómo podría ser un sistema. Otro ejemplo de cómo se puede explotar la información. De nuevo me voy a validar en mi sistema de Business Intelligence y lo que voy a hacer es solicitar otra información. Tengo acceso a todas estas estructuras, todos estos orígenes de datos y voy a elegir analizar la información, por ejemplo, de mi previsión de gastos operativos. Tengo la realidad, tengo la previsión, tengo una gráfica que me presenta cuáles son las diferencias y una de las cosas que puedo hacer es directamente desde aquí empezar a simular. Yo tengo una situación, tengo una realidad y lo que estoy indicando ahora es que me muestre un análisis estadístico de cuál podría ser la posible evolución. Vamos a refrescar los datos y vemos cómo en base a dos algoritmos de simulación distintos, una regresión lineal y una regresión exponencial, y en base a todo el histórico que yo tengo guardado en mi sistema, a todo el detalle que hay detrás de esta información, a mis previsiones y a la realidad que yo tengo en los años ya incurridos, en los meses ya incurridos, perdón, pues tengo dos extrapolaciones que me van a indicar cómo probablemente se va a comportar la información en los meses próximos. Yo no tengo que tengo que tener grandes conocimientos técnicos ni hacer un gran trabajo, grande para ser capaz de hacer estas extrapolaciones y ver
pues cómo podría ser la continuación el resto del año. Otro ejemplo, tengo la información por trimestres de una cuenta, un margen bruto, un margen neto, perdón, muy sencillo, y una de las cosas que podría hacer con esta información es hacer un primer reparto. Tengo los datos y quiero verlos por cada uno de mis centros de coste a partir de una formación detallada. Directamente desde aquí puedo hacer el reparto y puedo analizar la información. Es la misma en las dos partes. En un lado tengo el total anual, en otro lado tengo el total para cada uno de los centros, para cada una de las actividades, y en base, bueno, pues a los drivers que yo ya he elegido, se ha hecho este reparto. Y este reparto se va a hacer de forma muy sencilla también desde una página web. Vamos a borrarlo. Y otra cosa que podemos hacer, bueno, pues los gráficos, los cuadros de mando, las tablas que se nos ocurran para analizar esa información. Y repito, esta información puede explotarse desde aquí o, si lo quiero y tengo permisos para hacerlo, modificarse en forma de lanzar cálculos, ejecutar simulaciones, crear regresiones estadísticas o directamente cambiar los supuestos de los modelos que yo estoy utilizando para hacer esas simulaciones. Para resumir, lo que necesitamos, las tres grandes claves de lo que hemos estado hablando para un sistema de reporting de gestión más eficiente, avanzado, escapar de Excel, es decir, no utilizar Excel absolutamente para todo, que no estemos obligados a copiar, pegar en Excel la información y empezar de ahí nuestro análisis, nuestras simulaciones y de ahí compartir la información, que nos permita modelizar en el más amplio sentido, es decir, crear nuevos elementos, cambiar la forma en que los agrupo, hacer extrapolaciones, hacer todo tipo de simulaciones, modificar supuestos de los modelos, es decir, escribir directamente en mi sistema de reporting de gestión y, por último, compartir la información. Tan importante es tener la información de forma veraz y de forma controlada como ser capaz de compartirlos de una forma controlada y de una forma ordenada. Por último, me voy a permitir deciros por qué Oracle es la mejor de las soluciones para este tipo de soluciones, para este tipo de requerimientos. Porque el sistema que habéis visto, el sistema Oracle, está pensado por y para, financieros, sí, por y para cualquier usuario de negocio, para usuarios que no necesariamente tienen que tener unos conocimientos técnicos elevados. Como habéis visto, hacer una nueva simulación es muy sencillo. Como habéis visto, solicitar la información desde una hoja de cálculo consiste ni más ni menos que en solicitar lo que quiero y escribirlo y dar formato. Bueno, pues sabemos hacerlo desde una hoja de cálculo. Por las facilidades de escalabilidad, el mismo sistema es útil, es válido para proyectos departamentales relativamente pequeños, para pequeñas empresas, para medianas empresas. Y repito, el mismo sistema es perfectamente escalable si yo quiero utilizarlo para cientos, para miles, para millones de registros, millones de elementos en mis sistemas, y voy a tener la seguridad de que lo que estoy utilizando me va a permitir, sin cambios en la tecnología que estoy utilizando, dar servicio tanto para volúmenes relativamente pequeños, tanto de datos como de usuarios, como para volúmenes relativamente grandes. Y por último, por el éxito que tienen ya las implementaciones que se han realizado. Y no somos nosotros quienes lo decimos, os insto, os puedo facilitar si queréis uno a uno, os podéis poner en contacto con nosotros, proyectos que ya están en marcha, lo que dicen nuestros clientes de nosotros, y podéis hablar directamente con ellos para que os cuenten qué han hecho, cómo lo han hecho y cómo se sienten con lo que tienen. Son nuestros clientes los que mejor pueden hablar y los que mejor pueden decir qué se está haciendo, cómo se está haciendo y para qué se está haciendo. Por último, estos sistemas nos van a permitir mucho más. Nosotros podemos cumplir con esos requerimientos que habitualmente tiene ese reporting de gestión, pero podemos ir más lejos con un sistema, repito, basado en exactamente la misma tecnología y sin más que añadir funcionalidades, añadir usos a esta tecnología.
Podemos tener de forma totalmente integrada nuestro sistema de planificación estratégica, nuestro sistema de presupuestación y de forecast, nuestro sistema de cierre financiero, por ejemplo, el sistema de consolidación legal, etcétera, nuestro sistema de gestión de rentabilidad, de reparto de costes, etcétera, dentro de un sistema integrado en el que las herramientas de análisis son exactamente las mismas para todas esas piezas, donde la administración se hace desde un punto que es exactamente el mismo para todos y donde el reporting, la herramienta de interacción, que puede ser la hoja de cálculo o pueden ser otras opciones, es también la misma para todos, de forma que todos estos procesos que habitualmente se llevan a cabo desde herramientas diferentes, tecnologías diferentes e incluso datos diferentes, puedan integrarse en un sistema único. Todo esto se puede hacer de forma bastante sencilla, de forma muy sencilla. Hasta aquí llega lo que os quería contar. Lo que a continuación me gustaría es que, bueno, si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer libremente. Podéis decirme si tenéis alguna duda, si queréis que aclare algo adicional. Pero en principio era hasta aquí, hasta donde quería llegar con esta presentación. Bueno, muchas gracias a Adolfo y efectivamente, como estabas diciendo, pues ahora es el momento de las preguntas y animamos a todos nuestros oyentes que puedan formular las dudas que tengan, que puedan trasladar estas dudas a Adolfo para que las pueda resolver. Os recuerdo que para hacer las preguntas las podéis hacer vía voz IP, clicando en el botón Raised Hand, es el botón que tiene una mano dibujada, o si no, si os es más cómodo, si lo preferís, podéis escribirlas en la casilla Questions y yo las voy a leer. Pues bien, Adolfo, mientras esperamos a ver si nuestros asistentes quieren formular una pregunta, yo ya te voy a lanzar la primera. A ver, estabas comentando ahora en la parte final de tu ponencia, pues bueno, que el reporting de gestión va más allá, ¿no?, del ámbito financiero. ¿Nos podrías explicar concretamente en qué otros ámbitos lo podríamos aplicar? Sí, es habitual que, por supuesto, es habitual que cuando hablamos de un sistema de reporting de gestión, pues nos estemos pensando, nos dirijamos única y exclusivamente al departamento financiero, más concretamente al departamento de control de gestión. Pero tenemos que saber que estas necesidades que estamos viendo no solo las tiene control de gestión, pues este tipo de análisis, este tipo de sistemas se están utilizando ahora, pues por ejemplo, en departamentos de recursos humanos, en los que el análisis de la información es muy importante, en los que tener la información a tiempo y de forma sencilla es muy importante, donde los usuarios no tienen necesariamente conocimientos técnicos muy elevados, y donde puede ser, por ejemplo, muy interesante pues hacer determinados ejemplos o ejercicios de simulación. Pues no sé, por ejemplo, ¿qué pasaría si cambio de cara a los próximos ejercicios o los próximos meses, cambio las formas de retribución de forma que los aumentos de sueldo pues se hagan más vía retribuciones en especie o vía aumento de la parte variable de los sueldos? O si quiero que por ejemplo, mis empleados puedan acceder a un seguro médico y qué impacto podría tener eso en mis costes, en mis ingresos, en los ratios de personal, etcétera. Otro ámbito, por ejemplo, el ámbito del control, muy utilizado, por ejemplo, en empresas, pues por ejemplo, que fabrican componentes de automoción, donde tener una contabilidad de costes es muy importante y un sistema como este les puede permitir tanto llegar a ese detalle necesario como para analizarlo y para tener pues formas de simular y de explotar esa información. Es decir, tanto porque es donde más se utilizan como por deformación profesional nuestra, bueno, soy economista y no lo puedo evitar, donde más hincapié se hace a la hora de hablar de estas herramientas es el ámbito financiero, pero son muy válidas y son muy útiles en muchos otros ámbitos, no solo en el ámbito financiero. Tenemos que pensar muchos otros sitios y hay muchos otros sitios donde este mismo sistema puede ser válido y puede ser muy útil.
Decías también, Adolfo, en la parte final de tu ponencia, pues eso, ¿no? Que más allá de las grandes empresas, ¿no? Que a veces pues relacionamos pues más Oracle con grandes empresas, ¿no? La solución que nos estabas presentando hoy, pues puede aplicarse pues también a pequeñas y medianas empresas o incluso a proyectos departamentales. No sé si nos podías profundizar más en esta idea e incluso darnos algún ejemplo, si quieres sin dar nombres, ¿no? De proyectos que estéis haciendo o que hayáis hecho con eso, con pymes o con departamentos concretos. Sí, efectivamente. Además es así. Bueno, de hecho, casi cada uno de los proyectos que hacemos parte de una necesidad departamental y luego, bueno, pues cuando, dado el éxito que tienen estos proyectos o la visibilidad que tienen en otros departamentos, se convierten en herramientas que es de uso más corporativo, de uso más extendido dentro de las empresas. Oracle como marca, siempre se suele identificar con grandes empresas, grandes proyectos, grandes volúmenes de datos. Todo lleva la palabra grande, digamos, delante. Pero tenemos que entender que estas herramientas suelen ser necesarias en ámbitos que no conllevan tantos volúmenes de datos habitualmente, ni conllevan ser empleadas en grandes empresas. Muchas veces la necesidad es más departamental o la necesidad la tiene una empresa que no tiene por qué ser ni grande ni mediana incluso. La mayoría de los clientes, de los últimos clientes con los que estamos empezando a trabajar ahora, de hecho, son empresas relativamente pequeñas. Empresas grandes hay pocas y tenemos que entenderlo. Entonces, contratos, proyectos enormes con empresas enormes se firman, por supuesto, y se llevan a cabo, pero no es algo que tengamos a diario. A diario tenemos proyectos relativamente pequeños. El germen de prácticamente cualquier proyecto suele ser un proyecto relativamente pequeño, con pocos usuarios, estamos hablando de 5 o 10 usuarios como mucho, con un volumen de datos relativamente pequeño, etcétera. Desgraciadamente dar nombres y más ante un grupo tan disperso y en un sitio tan abierto no va a ser posible, pero lo más habitual, incluso en grandes empresas, es que la primera parte del proyecto sea algo departamental, unos pocos datos, unos pocos orígenes de datos, 10, 15 orígenes de datos como mucho, 5 en algún caso, eh, unos pocos usuarios, 5 usuarios, 10 usuarios, 15 usuarios, y partamos de un proyecto relativamente sencillo, muy fácil de manejar, para después ir a un proyecto mucho más ambicioso o directamente utilizar simplemente eso, simplemente datos en un ámbito muy pequeño, en un ámbito departamental, etcétera. Es decir, casi no hay excepciones a esta regla. Incluso cuando lo usamos en grandes empresas, el germen del proyecto que se está realizando es un proyecto departamental, es un proyecto pequeñito que se utiliza, digamos, como puente para después hacer muchas más cosas. Y aquí la idea de la escalabilidad que veíamos antes es muy importante. Porque tenemos que tener en cuenta que la misma herramienta nos va a facilitar procesos que requieran volúmenes de datos relativamente pequeños, pocos usuarios, si así lo queremos, y sin cambiar de herramienta, sin aumentar complejidad, sin penalizar tiempos de respuesta, muy importante también, sin penalizar en el hecho de que los usuarios de gestión seguirán siendo responsables de cambiar, de modificar y de hacer esas simulaciones, voy a poder hacer en un ámbito mucho mayor exactamente las mismas simulaciones y, por ejemplo, pues hacer contabilidad de costes de forma muy detallada, con miles, con cientos de miles de referencias o más, si así lo quiero, etcétera. Es decir, el mismo sistema me puede servir para pequeños volúmenes de datos, pequeño número de usuarios y puede exactamente igual servir para grandes volúmenes de datos y para compartir la información con cientos, con miles de usuarios, si así lo quiero.
Espero que Gracias. esto responda a la pregunta. Lo Igual me estoy extendiendo demasiado en las respuestas. No, no, la responde perfectamente. Gracias, creo que ha sido pues muy clarificador. Llevamos 59 minutos de webinar. Animar a nuestros asistentes que si quieren formular una pregunta, ahora es su oportunidad en la recta final ya de esta mesa redonda. Adolfo, otra pregunta más. Yo te quería preguntar por la capacidad de integración de Oracle Hyperion con otras herramientas pues, de Business Intelligence y también no sé si con otro tipo de soluciones como son CRMs o ERPs, no sé, en ese sentido, ¿qué nos podrías decir? Bueno, esto es muy importante cuando estamos hablando del reporting de gestión. Y la integración, lo has dicho muy bien, tiene que ver con dos aspectos. Uno, ¿cuál es el origen de mi información? Y otro, ¿qué forma quiero utilizar para compartir esta información? Para empezar por la primera de ellas, una gran ventaja que tiene esta solución es que uno de los objetivos que se tiene a la hora de desarrollar cada una de sus funcionalidades es que sea abierto, no solo sencillo para usuarios funcionales, sino que sea abierto de forma que me permita integrar información no solo de mi sistema transaccional, sino también de cualquier otro sistema que yo esté utilizando. Mucha de la información probablemente venga directamente desde hojas de cálculo. Como podréis imaginar, pues, yendo al ejemplo español, bueno, pues en cuanto a los sistemas transaccionales, digamos que el mercado está muy poco balanceado. El mercado está casi copado por completo con una solución que es la dominante y esa solución es SAP. Es lógico que uno de los principales esfuerzos que tenemos a la hora de trabajar en esa integración sea con los sistemas transaccionales de SAP, tanto los sistemas transaccionales como los sistemas de Data Warehouse. Ese sistema está perfectamente resuelto con conectores, con aceleradores que nos van a permitir acceder incluso online a esa información de forma rápida y de forma segura y controlada. Pero no solo con SAP, sino con cualquier otro sistema transaccional, con JD Edwards, con PeopleSoft, con eBusiness Suite, etcétera. Prácticamente cualquier sistema transaccional que se nos ocurra. No olvidemos que la gran mayoría de esos sistemas transaccionales al final lo que hacen es almacenar la información en tablas que habitualmente están en bases de datos Oracle. Así que, bueno, entenderéis que es relativamente sencillo para Oracle diseñar sistemas que se integren con eso, con información que al final reside en bases de datos Oracle, bases de datos relacionales que nosotros mismos diseñamos. Esto con respecto a la integración a la hora de importar información, de extraer información de nuestros sistemas. A la hora de explotar la información, se puede explotar desde la hoja de cálculo, como habéis visto, se puede explotar desde las herramientas de Business Intelligence que vienen integradas dentro de la solución, de la herramienta de Business Intelligence de Oracle, sin ningún problema. Pero es que además el sistema donde reside la información dentro de cualquiera de los componentes de esta plataforma que estéis viendo es siempre el mismo. Su nombre es Sbase y es un motor multidimensional que se ha convertido en el estándar para sistemas OLAP. De forma que no solo Oracle Business Intelligence es capaz de acceder a esta información, no solo los sistemas de reporting integrados en la solución son capaces de acceder a esta información o la hoja de cálculo, sino que además lo podremos hacer desde otros sistemas de Business Intelligence, como es, pues, por ejemplo, el sistema de IBM Cognos, permite acceder sin problemas a estos repositorios. Incluso desde Business Object, la solución de Business Intelligence de SAP, se puede acceder a esta información, de forma que conseguimos lo que os decía antes de cara a la parte más técnica, que esto no requiere cambiar de arriba abajo la infraestructura tecnológica de nuestros clientes, sino que lo que vamos a hacer es integrarnos con lo que ya existe y mejorarlo. Integrarnos de forma que no va a ser necesario cambiar nada de lo que ya tengamos, ni de los repositorios donde reside la información, ni de los sistemas que estemos utilizando actualmente para explotar esa información. Es decir, un cliente que esté utilizando una herramienta de Business Intelligence de terceros y no quiera renunciar a hacerlo, puede exactamente igual ganar muchísimo integrando un sistema como Sbase
para la explotación de sus datos de reporting de gestión. No necesita obligatoriamente cambiar el resto de los componentes que tiene dentro de su sistema de reporting de gestión. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Con esta pregunta pues cerraríamos ya lo que es el webinar de hoy. Pues eso, reiterarte las gracias por tu exposición y también por habernos respondido todas estas preguntas. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues bien, también recordar a nuestros oyentes que este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar próximamente, muy próximamente, en nuestro repositorio de webinars demosdesoftware.com, donde vais a poder recuperarlo y ver que los contenidos están clasificados por capítulos. También vais a poder encontrar otros webinars que hemos organizado con Oracle. Por otro lado, también, como siempre, vamos a publicar el seminario en nuestro canal de YouTube, videosit.com, todo con letras. Deciros también que si queréis ver qué webinars estamos organizando ahora mismo, pues lo podéis comprobar en nuestra página web tecnowebinars.com, y anunciaros que para mañana mismo, a las 11 tendremos un nuevo webinar con Oracle que en esta ocasión va a tratar sobre la gestión de la experiencia del cliente, la evolución del CRM. Pues bueno, dicho esto, muchas gracias por haber asistido hoy y hasta la próxima. Un saludo.